Vamos entonces, hermanos, a iniciar y lo haremos leyendo uno de estos versículos que se encuentran en la Escritura, ahí en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Leeremos el versículo 31 y 32 hasta el 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Señor, ilumínanos. Danos sabiduría al interpretar tu palabra. Danos el pensamiento que requerimos para poder comprenderla. Tómanos en esta mañana, Señor, y permite que podamos estudiar tu palabra con la veracidad y firmeza que requiere. Danos sabiduría, danos inteligencia, danos prudencia, Señor. Te lo rogamos en tu nombre, Jesús. Amén. Hay una insistencia que debo tener cada día, y es que la palabra del Señor de Génesis, Apocalipsis es una sola. No hay una separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es una sola. Así que en esta mañana, como conclusión, podría decirles, que raro es empezar con la conclusión, pero la conclusión es que hay, según los estudiosos, algunas 350 profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento de todo lo que se menciona en el Antiguo. Es decir, la unión de los pasajes que hay en toda la Biblia es innegable. La semana anterior veíamos cómo el nacimiento del Señor Jesucristo es el cumplimiento de la palabra que se da en el huerto del Edén al decirle a la serpiente que pondría una enemistad entre la simiente de la serpiente, hablando del pecado, hablando del hijo pecaminoso, y la simiente de la mujer, en la cual nos encontramos con el Señor Jesucristo. Así que esta mañana iniciamos con estos tres pasajes que se encuentran en la Escritura, los cuales les coloco ahí en la primera parte de esta hoja. La primera de ellas, la cual hacía referencia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto era un pasaje del cual era objeto de estudio la semana anterior. El segundo de ellos: bendeciré a los que te bendijeren, le dice el Señor a Abraham, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es lo que el Señor le promete a Abraham una vez que lo saca de Ur de los Caldeos. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, y haré de ti una gran nación, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y también hay una palabra que a través de un profeta el Señor le trae a David. El rey David, el rey más importante del pueblo de Israel, fue un rey que gobernó sobre las 12 tribus del pueblo de Israel, después de Saúl, antes de Salomón su hijo, y del cual el Señor dice: yo he provisto rey para mi pueblo. Es decir, a Saúl es un rey efímero, un rey que, así como Dios permite que se establezca en un reinado sobre este pueblo, también es apartado por no ser
una persona que fuese obediente en su totalidad a Dios. Levanta el Señor a David, y David con todo el amor dice: quiero edificarle un reino, quiero edificarle un templo a Dios. Pero Dios no se lo permite. Dice la Escritura que el Señor a través del profeta le dice que no es posible, que sus manos están llenas de sangre, le dice así. Dice: pero tu hijo, a él le permitiré que me edifique un templo, hablando de Salomón. Pero hay una promesa más firme en ello, porque también le dice: y si él permaneciese en los caminos tuyos, es decir, si yo fuese su Dios, él reinará, el reino perdurará, pero si no, dice, apartaré de él el reino. Dios sabe lo que ha de pasar con Salomón. El reino se ha de separar, dejando solamente 2 tribus para el reinado de Salomón, y vienen las otras 10 tribus que forman parte del reino del sur. Pero a David le da esta promesa: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En la lectura que hicimos en el primer capítulo de Lucas en la mañana, se hace se le da un mensaje a María, y se le dice que nacerá un hijo, que llamará su nombre Jesús, y que en él se cumpliría esta promesa que se le ha hecho a David desde hace muchos años. Dice en este primer capítulo de Lucas, en el versículo 32, que hace un momento leí, lo reiteraré por la importancia de ello. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Es el cumplimiento de la promesa que se ha hecho a David. El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios no se fue gestando conforme al avance del tiempo. Es un plan que era divino y que estaba preestablecido desde antes de la creación del mundo, desde antes de la creación del universo. Hay un libro que se formó, que se escribió con el afán de contradecir la enseñanza de la Escritura. El autor buscaba de todas formas argumentar, explicando que la Biblia no era cierta en todo su contenido. El problema es que este hombre se fue involucrando tanto y fue buscando tanto acerca de la Escritura, que lejos de alejarse de lo que la Biblia decía, la fue haciendo propia. Uno de los argumentos que él da es la cantidad de autores que tiene la Biblia, en la cantidad inmensa de años que fue escrita, en los lugares completamente separados que fueron escritos, y la conclusión de cada una de las cosas que estaban escritas en ella. Por eso mi insistencia en un principio de decir: la Biblia es una, la palabra del Señor es una, y todo lo que está escrito se relaciona uno con otro. Para nosotros es muy fácil hoy leer alguna noticia en cualquier parte del mundo. Si hoy escribimos y es importante, pues cualquiera podría leerla en segundos. Al momento que nosotros lo escribimos y lo posteamos, cualquiera puede leerlo en donde sea. Pero nosotros, mi generación y un poco antes, sabe perfectamente lo complicado que era una comunicación entre personas. Cuando mi mamá estaba en Veracruz y mi papá le quería hablar, le tenía que hablar a la caseta. De esa caseta tenían que ir a buscarla y después tenía que volver a marcar para poder comunicarse con ella. No se diga de una carta, ¿no? Qué complicado es aún hoy que enviemos una carta a través del correo convencional, porque tardará en llegar a su destinatario, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos autores que no se conocieron, que están escribiendo a través de miles de años en diferentes lugares, en escritos que obviamente uno no pudo leer,
en escritos que se fueron descubriendo al paso de los años y que después se fueron uniendo para formar lo que es nuestra Biblia. Esto demuestra la veracidad de las cosas, porque no hay una sola cosa que se contradiga en la palabra del Señor. Por eso es importante ver que desde el principio dice, desde que Dios creó los cielos y la tierra y desde que Dios creó a Adán y Eva, Él había tenido ese plan de salvación anunciado en Eva y cumpliéndose en el nacimiento del Señor Jesucristo después de muchos años. Lo importante de esta mañana es poder observar algunas de las profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo. Insisto, como lo decía en la conclusión del día de hoy, 350 profecías se cumplen en el nacimiento y en la muerte del Señor Jesucristo, es decir, lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento está cumplido por completo. ¿Cuál es la primera profecía que podemos encontrar? Nacerá de una virgen. Bueno, esto es algo que todos conocemos, todos escuchamos, ¿no? A veces de manera errónea, pero lo hemos escuchado. Incluso en las escuelas, en estas fechas se hacen pastorelas, la mayoría o todas alejadas de la realidad o de lo que está escrito en la palabra, la mayoría de ellas haciendo mofa en muchos sentidos, pero todos sabemos que nació de una virgen, eso lo tenemos muy claro, ¿no? Así que vamos a Isaías 7:14 y a Mateo 1:23. No daremos interpretación al pasaje de Isaías, solamente leeremos en dónde está cumplida esta palabra. Dice Isaías 7, versículo 14: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, significado Dios con nosotros. Y después, allí en Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 23, dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es lo que el ángel le habla a José en el cumplimiento de la profecía. A ver, ¿por qué tan fácilmente José escucha al ángel y sabe que es verdad? Porque está escrito por los profetas. No le está diciendo una palabra nueva. Cuando el apóstol Pedro ahí en el Pentecostés habla, dice: no se asombren, esto lo ha dicho el profeta Joel. Es decir, les recuerda lo que ellos saben, ¿no? Si nosotros hubiésemos leído algún libro y lo tuviésemos como verdad, y alguien viene y nos habla de ese libro y nos dice: no te espantes, esto está en este libro, léelo, tú lo has estudiado, tú sabes de qué se trata y está escrito. Por eso el cumplimiento de la profecía es una señal. Para José, cuando el ángel viene en sueños y le muestra qué es lo que ha de acontecer con María, lo clave es esto, que le está diciendo lo que la profecía está mencionando por el profeta Isaías. Todos estos profetas habitaron a lo largo de el tiempo en el que los reyes del pueblo de Israel estaban, ¿no? Es decir, son profecías muy antiguas, pero profecías que el pueblo conoce. Así que este es el mensaje que se le da a José. En Lucas, como lo leíamos en la mañana, la escritura está mostrada hacia María de lo que habría de acontecer. Le dice el ángel del Señor, el ángel Gabriel, que tendrá un hijo. Le dice cómo tiene que llamarse, le dice cuál es el propósito de que este hijo nazca y le muestra cómo ha de nacer. María le pregunta: ¿cómo sucederá esto si no he conocido hombre? Y entonces el ángel trae este mensaje y le dice que concebirá del Espíritu Santo. Aquí entraremos ya en alguna de esas controversias con la Iglesia Católica,
El día de mañana muchos peregrinos estarán en la basílica en un rendir adoración, lo cual es una equivocación rotunda. Muy claramente en este pasaje dice que María halló gracia, muy favorecida, le dice el ángel, has hallado gracia. Y si recordamos lo que es la gracia, entendemos que es un regalo inmerecido. Es decir, María, como cualquiera de nosotros, es inmerecida de tener la gracia de Dios. Es un regalo que Dios le está dando, no por su condición humana, no porque fuese una mujer perfecta, no porque fuese una mujer que a través de ella acontecería el milagro de la salvación del Señor. Es Dios el que la ha elegido por gracia, por gracia. No hay mérito propio. Así hubiese nacido de cualquiera de ustedes, así hubiese nacido de cualquier persona que hayamos conocido en nuestro tiempo, hubiese sido por gracia. No fue completamente virgen, es decir, no fue todo el tiempo virgen esta mujer. La Biblia nos habla de que tuvo algún otro hijo, pero es muy claro el mensaje que está escrito en esta palabra. Muy favorecida eres. Favorecí, que es un favor, ¿no? No es algo que tú mereces, es yo lo hago porque te voy a hacer un favor. Muy favorecida eres, María. Este favor de ti nacerá el Señor, ¿no? Así que se narra desde Isaías un nacimiento virginal que es cumplido en esta mujer. ¿Por qué el Señor tenía que nacer? Pues porque tenía que ser humano para poder cumplir con la ley que se había establecido para el pueblo de Israel. ¿Pudo haber solamente existido? Sí, pero esto no cumplía con lo que el Señor desde un inicio había dicho. Dice, de tu simiente, le dice a Eva, nacerá, ¿no? Es decir, pues nacerá de una mujer. Dice también la Escritura, y lo veíamos la semana anterior, tú te salvarás teniendo hijos. Tiene que suceder. Para que el Señor Jesucristo fuese completamente hombre y completamente Dios, tenía que nacer. Por eso es que viene este nacimiento. Viene de una mujer que representa el cuerpo humano, por decirlo de alguna manera, y viene del Espíritu Santo que representa a Dios totalmente. Por eso el Señor Jesucristo fue completamente hombre y completamente Dios. Por eso. Entonces, una vez que nace, se le dice que este pequeño, bueno, más bien antes de nacer, se le dice que este pequeño se llamará Jesús y que en él se cumplirá lo que se le prometió al rey David para perpetuidad de su reino. Nosotros sabemos que se le cumplió a Abraham y se le cumplió a Eva desde ese momento, pero esto es lo que narra esta primera profecía. La segunda de ellas será un primogénito. En el libro del Éxodo, cuando pasan las plagas en Egipto, la última de las plagas es que todos los primogénitos mueren. Hay una instrucción de Moisés hacia el pueblo y es que puedan derramar la sangre de un cordero dispuesto para la Pascua, y esa sangre la pusiesen en los dinteles de sus casas. Dice, y cuando venga esta plaga que acabaría con todos los primogénitos y vea la sangre en ese lugar en su casa, seguirá de largo, ¿no? Sus primogénitos no morirán. A partir de ese momento que sucede, que muere el primogénito de Faraón y el primogénito de todo animal y de todo egipcio y de todo aquel que no haya puesto esta señal en sus casas, el Señor ordena a Moisés que se separen todos los primogénitos. Dice, todos los primogénitos me pertenecen. De allí se forman los levitas, es decir, se forman las tribus del pueblo de Dios. Pero se forma una tribu de levitas, de los servidores del templo, de todo primogénito. El Señor les dice, esos primogénitos son míos, porque cuando pasó la muerte de los primogénitos de todos aquellos, yo guardé de los primogénitos suyos, así que esos me pertenecen.
Entonces los levitas se forman de esa primogenitura. El Señor Jesucristo, ahí en Lucas, adelantito en el capítulo 2, en el versículo 7, es el primogénito y es de mencionarse por ello. Pero esto tiene que ver más allá. Y lo reunimos con la siguiente profecía, que era que el Señor es de la tribu de Judá. Voy a leer rápido el pasaje que está en Génesis y el que está en Hebreos y los unimos. Perdónenme que ahora sí vayamos de lado a lado, pero ese es el propósito, que veamos que se están cumpliendo cada una de las profecías en el nacimiento del Señor. En el capítulo 49 del libro de los Génesis, Israel o Jacob manda llamar a todos sus hijos, a los 12 hijos que ha tenido, porque se va a despedir de ellos porque está a punto de morir. Dice que empieza a bendecirlos a cada uno de ellos nombre por nombre, pero llega a una parte en el versículo 8 que menciona a Judá. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Cuando hablamos de Silo, hablamos de la primera venida de Cristo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, y sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Es una bendición que trae Jacob a Judá. Yo en la mañana que lo leía decía, ¿este hombre habrá hablado siendo consciente de lo que decía? No lo sé. Puede ser que Dios le haya dado alguna muestra de lo que tendría que decir. De lo que sí estoy cierto es que cualquiera que bendijese a su hijo lo hacía sabiendo que esa bendición se cumpliría. Cuando este mismo Jacob fue bendecido por su padre Isaac, le dijo esto, ¿no? Ya te he dado todo, o le dice más bien a Esaú, ya le he dado todo a tu hermano, ¿no? Ya pronuncié mi bendición sobre él. Es decir, la bendición era algo ciertísimo para el que lo decía. Por eso mi entendimiento en la mañana decía, bueno, ¿y habrá existido alguna algo de parte de Dios que le mostrase qué decir? No lo sé. Lo cierto está en que el Señor Jesucristo naciese de esta tribu estaba también escrito allí. Hebreos 7:14, y allí es donde uniremos estos dos pasajes. Hablando del sacerdocio, dice el escritor 7:14, dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Vamos entonces a concluir estos dos puntos. El sacerdocio no es lo mismo que los levitas. Los levitas estaban hechos para servir en las tareas del templo, del tabernáculo, en el desierto. Todos estos serán repartidos en sus tareas para recoger el tabernáculo, algunos para desatar las tiendas, alguno para los atrios, alguno para cargar con los utensilios santísimos. Es decir, cada tarea era definida por ello, ¿no? Esto es algo que el Señor ha establecido de los primogénitos que ha liberado de la muerte. El sacerdocio es otra cosa, proviene de Aarón, hermano de Moisés. Se le ha prometido un sacerdocio que continuará a raíz de su linaje, pero es un sacerdocio que fue cortado, si nosotros recordamos, en los hijos de Elí, cuando estos de alguna manera no realizaban ese sacerdocio con
la sabiduría y con el cuidado de lo que Dios pretendía tener. Cuando el pueblo de Israel levanta un becerro de oro, dice la escritura que Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote, fue el que pidió que trajesen estos utensilios y él fue el que dio forma a este becerro de oro. Dice la escritura que les dijo: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto, el sumo sacerdote. Y entonces el escritor en Hebreos nos dice que el Señor Jesucristo no viene de ese linaje en Aarón, sino de una tribu que es la tribu de Judá. Lo que nos hace ver es que el Señor Jesucristo por descendencia no tuvo que haber sido sumo sacerdote. Y nos hace ver, si leemos este pasaje en Hebreos, que su sacerdocio proviene del orden de Melquisedec, dice. Melquisedec es el sumo sacerdote con el que se encuentra Abraham, mucho antes de que viniese la ley. Esto nos hace entender dos cosas. Primero, se cumple la profecía de que la salvación vendría de Judá. Lo acabamos de leer allí en Génesis. Segundo, su sacerdocio del Señor Jesucristo no es un sacerdocio terrenal, no es un sacerdocio establecido por Aarón. Hace unos mes y medio quizá 2 meses que veíamos esto en el seminario con los hermanos que están estudiando. Leíamos el Pentateuco y me decía un hermano: oiga hermano, pero entonces pues qué chiste tiene que haya un sacerdocio de parte de Aarón, y por qué se menciona, y por qué Dios lo pone, y por qué Dios lo defiende, si desde antes de que se diese la ley iba a fallar. Mi respuesta fue precisamente por eso. El sacerdocio establecido en la tierra no es un sacerdocio como el que Dios estableció desde el principio de los tiempos. El Señor Jesucristo, si desciende de la tribu de Judá, y por ello no es un sacerdote terrenal, pero también dice es verdadero Dios, desciende del sacerdocio de Melquisedec, por eso su sacerdocio es perfecto. El sumo sacerdote tenía que traer al cordero para hacer la expiación de pecados. El Señor Jesucristo fue y accionó su sacerdocio al decir: yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo. Es decir, ahí ejerció su sacerdocio para la expiación de nuestros pecados. Por eso es importante recalcar estas profecías, porque todo está cumplido en el Señor Jesucristo. Hay un sustento de lo que está escrito en el Nuevo Testamento, en todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Por eso es importante que la Biblia la leamos una y otra vez, para poder ir comprendiendo y enlazando todos los personajes o todos los que están mencionados en la Escritura. Entonces, nació de una virgen, vimos su cumplimiento, fue el primogénito de esta mujer, era de la tribu de Judá, mostrado también desde el Génesis, nacerá en la ciudad de Belén. Dice Miqueas 5:2, esto sí está ahí en la hojita. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Esto es, el nacimiento del Señor Jesucristo está establecido desde el principio de los días de la eternidad. Por eso podemos saber que el planteamiento del plan de salvación no fue a raíz del pecado de Adán y Eva. Esto es muy claro. Fue establecido desde el principio de los días desde los días de la eternidad. Esto nos debe dar a nosotros la seguridad de lo que leemos. No es un plan que se va fraguando, bueno, como cuando nosotros planificamos, no, bueno, si hacemos esto, pero si pasa esto, entonces hacemos. No,
Dios tenía establecido esto, no fue sorprendido por Satanás, no fue sorprendido por el mal. Dios sabe quiénes de nosotros habremos de ser salvos, quiénes habrán de ser condenados. Esto ya está dicho. Nosotros lo vivimos ahora sí, pero en su sabiduría, en su eternidad, Dios conoce todas las cosas. Dice aquí en Miqueas, desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en el Evangelio de Mateo nos confirma el cumplimiento de esta promesa en el capítulo 2, en el versículo 6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Por último, pongo en esta hoja las profecías acerca del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Les pongo allí simplemente las citas en donde pueden encontrarlos. Se hace una promesa a Abraham y a Isaac, más bien en Isaac, en Génesis en el capítulo 21, versículo 12. Después se le hace esta misma promesa en Jacob y es confirmada en el libro de Números en el capítulo 24. Isaí, que era padre de David, en Isaías en el capítulo 11, y en David, igual en Isaías en el capítulo 9, versículo 7. Esta genealogía la podemos encontrar, lo hemos leído en Mateo y en Lucas. En Lucas va mucho más allá, es decir, habla desde los hijos de Adán. En Mateo se establece desde Abraham y luego se hace un corte en David hasta llegar al Señor Jesucristo. Pero de lo que se trata esta mañana es de que cada uno de nosotros pueda comprender una vez más que nuestra fe no es una fe simplemente que se cree. Es decir, no, pues es que tú tienes fe y por eso crees en Dios. Sí, pero tiene una solidez, tiene una base. Que si hay milagros que no hemos visto y quizá no veamos, que se abrió el mar, que un muerto resucita, o que no estamos acostumbrados a esos milagros, no los hemos visto, pero no quiere decir que no hayan sucedido. Yo creo que en algún momento de la existencia del ser humano podrá comprobar estas cosas científicamente. No sé cuándo, no sé si pasen muchísimos años, no lo sé. ¿Y por qué lo creo así? Porque muchos van a creer respecto de estas cosas. Les decía hace unas semanas, si Dios necesita hacer un milagro para que alguno crea, va a permitir que suceda. Si nosotros necesitamos ver un milagro de Dios para creer que Dios existe y que Dios es poderoso y que Dios formó la tierra, lo vamos a ver. Demos gracias a Dios porque nosotros hemos creído. Dice la Biblia, bienaventurado todo aquel que sin ver ha creído, ¿no? Se lo dice a Tomás, porque Tomás dice, si yo no metiese mi mano en su costado, entonces no creeré. Entonces el Señor se le aparece a Tomás y le dice, mete tu mano en mi costado. Bienaventurado todo aquel que cree y que no haya visto. No nos consideremos más, considerémonos bendecidos, llenos de misericordia y de gracia, porque sin ver al Señor Jesucristo resucitado, hemos podido creer. Esto es misericordia de Dios. Así que, hermanos, celebren la Navidad. Celebrar la Navidad es reconocer y entender que Jesucristo nació, que el cumplimiento de cada profecía que hoy hemos visto, y faltan muchísimas más, se ha dado en el Señor Jesucristo. Esto es lo importante y se los decía la semana anterior. Si nosotros, como en los comerciales, creemos que la Navidad es para pasarla a gusto con nuestra familia y para perdonarnos y para traernos paz, mal hacemos. Entendamos que esto se tiene que dar todos los días. Esto es lo que Dios nos da, el amor, la misericordia. Eso es como nosotros tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Celebremos que Jesucristo nació y que sea un pretexto para que nuestros familiares, nuestros amigos puedan escuchar del nacimiento y el sacrificio del Señor Jesucristo. Esto es primordial para la iglesia cristiana,
Porque si el Señor Jesucristo no nació y no resucitó, dice el apóstol Pablo, estamos perdidos, porque tampoco entonces nosotros resucitaremos. Así dice en la carta a los Corintios, ¿no? Así que esta es base de nuestra fe, esta es base de nuestra creencia. Nació de una virgen porque Dios le favoreció a esa virgen. No hay más. Nació como el primogénito, nació de la tribu de Judá, nació en Belén, y su genealogía familiar se cumple en el nacimiento del Señor Jesucristo. Así que esto sirva de introducción para el mensaje del día 24 de diciembre, para ver de una manera distinta este nacimiento del Señor Jesucristo y nuestra celebración en esta tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, el amor y la misericordia con la que tú has venido a nuestras vidas nos da, Señor, la capacidad de saber que tú eres nuestro Salvador. Cada uno de los profetas anunció tu venida. Ellos anunciaron tu andar por esta tierra. Ellos anunciaron la manera en la que nacerías. Anunciaron que vendrían pastores, Señor, a adorarte. Anunciaron, Señor, que en los días de tu nacimiento habría una crueldad al morir muchos pequeños. Tantas cosas anunciaron que fueron cumplidas en ti. Y es esto lo que nos da certeza, Señor, de saber que tú eras el Mesías que habría de venir. Que en ti, Señor, se cumplió la promesa hecha a David de la perpetuidad de su reino. Aún, Señor, esperamos tu venida para que por toda la eternidad este reino se establezca. Y nosotros, hijos tuyos, a través de la sangre del Señor Jesucristo, podamos ser injertados, Señor, en este pueblo que tú amas profundamente. Enséñanos, Señor, el verdadero sentido de estas fechas que celebramos. El amor debe estar entre nosotros todos los días de nuestra vida. No es una fecha para recordar esto, es una fecha para celebrar que Jesucristo vino al mundo, que nació de una virgen, que creció, que murió y que resucitó por cada uno de nosotros. Te amamos y bendecimos tu nombre. Amén.